cambiar una palabra de cuando. Les voy a pedir de favor que me acompañen al libro de Efesios, su capítulo 3. Efesios, su capítulo 1. Vamos a leer el versículo 13 y 14. Ahí sí un poderoso amén cuando todo lo tengamos. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Amén. Vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, refiriéndose a Jesús, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, estamos delante de tu presencia, Dios amado, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, pidiendo, Padre Santo, tu dirección, oh Dios amado. Seas tú, oh Dios amado, hablándole a tu pueblo, Padre. No permitas, oh Dios amado, que salga una palabra humana de mi boca, Señor, sino que sean palabras de poder y autoridad saliendo de tu corazón, oh Dios amado. Yo creo, Padre Santo, el poder de tu palabra. Yo creo, Dios amado, lo que tu palabra dice, oh Dios amado. Te pido, Padre Santo, seas tú, oh Dios amado. Venimos atando al hombre fuerte con el poder de la palabra y en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Oh Padre Santo, seas tú, oh Dios amado, dándole la sabiduría, inteligencia, entendimiento de lo alto de tu pueblo, Padre, para que pueda entender, Padre Santo, aquello, Padre Santo, que tú le quieres transmitir el día de hoy. Ayúdanos, Padre Santo, a escuchar tu palabra con fe, a escribirla en la tabla de nuestro corazón, Señor, y a ponerla por obra, Dios amado. Seas tú ministrando, Espíritu de Dios, seas tú convenciendo al hombre y a la mujer, Padre Santo, porque ciertamente eres tú, mi Dios amado, el que haces. El grande eres tú, mi Dios amado. Líbranos, Padre Santo, de apartarnos de ti. Seas tú hablando, Jehová. Aleluya. Amén. Vamos a hablar sobre el tema: el que no está sellado no vuela. Amén. Recalco, el que no está sellado no vuela. Quiero repetir esto, lo que leímos en el libro de Efesios capítulo 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y continúa y dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. Cuando meditamos en la palabra las arras significan, no sé si ustedes sepan de lo que se llama una compraventa. El que vende como el que compra tiene que dar un depósito, amén. Entonces, la Biblia acá nos habla de que cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, lo que acabamos de leer, de que somos sellados con el poder del Espíritu Santo, amén. Somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, para aclarar este punto, vamos a tratar de hablar del libro de Génesis. La Biblia nos habla que cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, amén. Fuimos destituidos de la gloria de Dios, y por ende el ser humano se levantó una pared que se llama pecado e hizo separación de Dios con el hombre, amén. Entonces, por ello nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a la tierra, porque antes se hacían sacrificios, amén. Pero por ende nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a la tierra para morir por nosotros. Dice la Biblia, el Cordero que quita el pecado, amén, del mundo. Él tuvo que venir y derramar su preciosa sangre para el reconcilio de la humanidad para con Dios. Es lo que la Biblia nos narra. Entonces, lo que acabamos de leer acá
que nunca ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, está separado de Dios. Sigue destituido de la gloria de Dios, amén. Él sigue lejos de Dios. Pero la Biblia nos habla y nos dice que aquel, el que viene, el que toma aquel valor y viene, porque la Biblia habla de que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Entonces, el que toma aquel valor, el que viene y dice yo acepto al Señor Jesucristo, automáticamente es sellado con el poder del Espíritu Santo de Dios. Por ello el título es el que no está sellado no vuela. Amén. Estamos hablando del vuelo de lo que se dice el rapto en términos teológicos, porque hablamos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el que no está sellado no vuela, es el título. Como bien decía, el que acepta a nuestro Señor Jesucristo ahora es sellado con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y esto es poderoso. Yo me gustaba cuando meditaba en la palabra, porque cuando leemos el libro de Isaías y habla la grandeza de nuestro Dios, que en sus manos está todo. No sé si ustedes se imaginan eso. Que en sus manos está todo. Y el poder, el sello del cual nos está hablando la Biblia, es el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo. Entonces, cuando yo meditaba lo que dice el libro de Isaías, de la grandeza de nuestro Dios, y la Biblia viene y dice que el que acepta a nuestro Señor Jesucristo es sellado con el poder del Espíritu Santo. ¿Se imaginan tener a Dios mismo en nosotros? Es poderoso. Entonces, aquel que toma el valor y dice yo acepto a nuestro Señor Jesucristo, yo acepto al Señor Jesús, él automáticamente es sellado con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y muchos de acá ya están sellados. Pero vamos a hablar de cuatro tipos de creyentes, amén, o 4 tipos de personas. Vamos a, si alguien se pregunta, ¿y cómo es posible de que el sello se vaya de mí? Claro que sí, la Biblia lo habla. Es posible ello, y vamos a llegar para allá. Pero vamos a hablar un poco de cómo hacer que el sello de Dios permanezca en nosotros, porque la Biblia nos habla y nos dice que es lo que nos asegura que vamos a ser levantados en aquel día. Amén. Es lo que nos asegura el sello. Aquel que tenga el sello del Espíritu de Dios va a volar con Cristo en ese día, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿cómo le hacemos para que el sello permanezca en nosotros? Quiero hablarle también del siervo Moisés. Amén. Vamos a ir al libro de Éxodo 34. Libro de Éxodo 34. Amén. Vamos a leer el capítulo 5, posiblemente el 7. Dice así, Éxodo 34, 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, 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 fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Y dice así: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya el Señor en medio de nosotros, porque el pueblo es de dura cerviz, y perdona nuestras iniquidades y nuestro pecado, y tómanos por heredad. Amén. Vamos a leer el versículo 27. Amén. Vamos a leer el 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender el monte no sabía Moisés, escuchen esto, no sabía Moisés que la piel de su rostro
resplandecía después que hubo hablado con Dios. Wow, esto es poderoso. Yo me quedaba meditando cuando leía la palabra, porque para nosotros eso no puede caber en la mente, ¿amén? Entonces, cuando la Biblia nos habla de que el siervo Moisés, cuando bajó, dice que él no notó que su rostro resplandecía, es lo que la Biblia nos habla. Él no lo notó. Y meditando en la palabra, meditando en la palabra, cuando nosotros estamos hablando de cómo vamos a retener el sello del Espíritu Santo, ¿amén? Alabado Dios. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para retener el sello? Para poder volar con nuestro Señor Jesucristo en ese día. La Biblia nos habla de un hombre llamado Moisés y nos dice que él estuvo 40 días y 40 noches al principio cuando recibió las tablas, amén. Luego sabemos que el pueblo hizo un ídolo, se levantó un becerro de oro con el cual Moisés quebró las tablas, amén. Pero más adelante la Biblia nos habla y nos dice que Moisés volvió a subir 40 días y 40 noches otra vez y no comió y bebió, dice la Biblia, amén. Entonces, meditando la palabra, cómo retener al sello del Espíritu Santo es el sometimiento a Dios. Eso se le llama sometimiento a Dios. ¿Cuál es el sometimiento a Dios? La búsqueda para con Dios, amén. ¿Y cómo vamos a obtener, cómo vamos a empezar aquello? ¿Cómo dice la Biblia que se rompen los yugos y cadenas? Con ayuno y oración. Entonces, aquí la Biblia nos habla de un Moisés que ayunó no 40 días y 40 noches, en total ayunó 80 días. Santo Dios. La pregunta es: ¿cuánto está ayunando la iglesia? ¿Cuánto está ayunando la iglesia? ¿Cuánto está buscando la presencia de Dios en este tiempo? Y no vamos a estar juzgando al hermano de al lado. Examinemos nosotros mismos, porque nosotros vamos a dar cuenta de nosotros. Amén. ¿Qué tanto estamos buscando a nuestro Señor? ¿Qué tanto estamos procurando para que ese sello permanezca en nosotros? ¿Qué tanto estamos buscando la presencia de Dios? La Biblia nos habla de que Moisés, esto me gusta porque dice la Biblia que Moisés no notó que su rostro resplandecía, dice la Biblia. Entonces, yo sé que cuando venimos de allá afuera, venimos encadenados, como un hombre que habla la Biblia del endemoniado Gadareno. Venimos atados. ¿Y cómo vamos a obtener esa liberación? La liberación lo vamos a obtener, como repito, el sometimiento a Dios, la búsqueda para Dios, el ayuno, la oración, la vigilia, la lectura de la Biblia, no solo leyéndola, sino también viviéndola. Entonces, hablando del sometimiento de Dios, vamos a hablar de esto acá, del sometimiento a Dios. La Biblia nos habla de que Moisés no notó cuando su rostro resplandecía. Y así mismo nosotros cuando venimos de allá afuera, empezamos a buscar a Dios. Empezamos a buscar a Dios. Tal vez algunos lo han experimentado, de lo cual estoy hablando. Empezamos a buscar y a buscar y a buscar de Dios. Nos metemos con Dios. Y cuando de repente volteamos la mirada atrás, ni nos hemos dado cuenta cómo se quedaron aquellas ataduras que estaban con nosotros. Amén. Vamos a buscar aquello. La Biblia nos habla de que Moisés no notó aquello. No notó que su rostro resplandecía. Y cuando yo meditaba en la palabra, era lo que venía. Era lo que venía. Y yo me examinaba, yo decía, yo veía mi vida como estaba antes. Y la veo ahora y yo digo, pero ¿en qué momento pude? Pero realmente no soy yo. Amén, es Dios. Pero yo veo la grandeza de Dios manifestada en mi vida. Y yo veo todo ello y digo, wow. Alabado Dios. Cuando meditaba en la palabra, yo digo, santo Dios. Pero ¿quién soy yo para que me des el privilegio de predicar tu palabra? ¿Quién soy yo? La Biblia me habla de que los ángeles tienen celo por nosotros los que predicamos la palabra del Señor. Santo. Cuando hablamos del sometimiento a Dios, cuando buscamos a Dios, aquellas cadenas se van a estar quedando. Pero cuando usted y yo busquemos al Señor de todo corazón, vamos a servirle en espíritu y en verdad, como la Biblia nos habla.
un sometimiento poderoso, la cual por eso me introducí aquí también en el libro de Moisés. La Biblia habla de que ese rostro resplandeciente fue porque Moisés pasó tiempo hablando con Dios. La Biblia nos habla de que Moisés pasó mucho tiempo hablando con Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros nos sometemos a Dios, se nos va a empezar a pegar lo de Dios. La Biblia nos habla de una santidad, la cual hay mucha gente que dice que no se puede. Eso es mentira del diablo. La Biblia nos habla de una santidad. De una santidad, ciertamente somos hombres. Pero la Biblia, cuando nosotros buscamos a Dios, vamos a empezar a ver la grandeza de Dios en nuestra vida. Vamos a empezar a ver aquello lo que humanamente no podemos dejar. Dios es el que se encargará de ello. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, Moisés, el rostro de Moisés resplandecía porque él pasaba mucho tiempo hablando con Dios. Amén. Y por eso hagamos la pregunta: ¿cómo está nuestra búsqueda para con Dios ahora? Cada uno de nosotros examine su vida y cómo está la búsqueda de nosotros para con Dios. Amén. Esto es poderoso. Entonces, también nos habla de ello, del sometimiento a Dios. Cuando nosotros buscamos el sometimiento a Dios, va a empezar a quedarse todo aquello. Todo aquello va a empezar a quedarse, y ahí sigue, como dice la Biblia, nuevas criaturas. Amén. Entonces, y cuando usted empieza a tener el sometimiento a Dios, van a empezar a quedarse todas aquellas cadenas. Amén. Ya usted va a tener gozo, va a tener aquella libertad. Porque yo recuerdo cuando yo venía cada fin de año, me sacaba a la iglesia. Yo recuerdo que era el último. Nadie me quitaba la silla de atrás, el de la esquina. Nadie. Pero yo recuerdo que estaba ahí y nunca, casi ni me sacaba las manos de los bolsillos. Ahí estaba, una estatua. No sabía ni qué adorar a Dios, no sabía nada de ello. Pero cuando nosotros buscamos el sometimiento a Dios, el mismo Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida, y por ende nosotros tenemos aquella libertad de levantar las manos y decir gloria a Dios. Y decir aleluya. Y decir Cristo vive. Vamos a poder todo cuando nosotros buscamos el sometimiento a Dios, se va a ir aquella vergüenza. Se va a ir aquella vergüenza, aquel temor, aquello de estar pecando contra Dios. Porque el pecado lo que hace es avergonzar al hombre. Lo que es el pecado es avergonzar al hombre. Recordemos que Satanás es el acosador. Y cuando el ser humano peca contra Dios, no tiene la libertad de venir a alabar a Dios. No tiene la libertad de pararse y decir aleluya. No tiene la libertad de alabar a su Señor. Y eso solo se obtiene a lo que se llama el sometimiento a Dios. Por ende, usted va a estar cantándole a Dios en espíritu y en verdad. Va a derramar lágrimas delante de su Señor. No le va a importar quién está a su lado, a la derecha o a la izquierda. Usted va a alabar a su Señor. Porque usted ya ha sido libertado. Usted ya ha entendido que usted vive para Dios y para nadie más. Gloria a Dios. Pero lo que hace el pecado es atar al hombre. Lo que hace el pecado es atar al hombre y no dejar que el hombre alabe a Dios como Dios pide. Aleluya. Amén. Estamos hablando del sometimiento a Dios. Entonces, vamos a hablar de cómo entristecemos al Espíritu Santo. Efesios 4:20. Vamos a leer el libro de Efesios 4. Vamos a leer el 30 y el 31. Gloria a Dios. Santo. Efesios 4. Vamos a leer el 30 y el 31. Dice: y no entristéis al Espíritu Santo de Dios, y recalca, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando nosotros practicamos lo que es ira, enojo, contienda y todo lo que acabamos de leer, el Espíritu de Dios se entristece.
el Espíritu de Dios se entristece tanto que Él, vamos a llegar allá, donde el Espíritu Santo ya se ha ido de algunas personas. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a entristecer al Espíritu Santo, la Biblia nos habla y nos dice que el Espíritu Santo, cuando usted entristece al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va a ir de usted. El Espíritu Santo se va a ir. Y una de las maneras de las cuales el Espíritu Santo se va, la Biblia nos habla de la vid y el pámpano. Dice la Biblia que si nosotros permanecemos en Él, amén, y Él en nosotros, cuando leemos la Biblia detalladamente y respetamos lo que son puntos, comas, y nos damos cuenta de tantas cosas, amén. Por eso es necesario que leamos la palabra. Primeramente, pedirle guianza a Dios. Segundo, pedirle mucha guianza a Dios y leer despacio y meditar en lo que la palabra de Dios nos dice. Dice la Biblia ahí, lo que les hablo del pámpano. Dice, si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, ustedes llevarán mucho fruto. Dice la Biblia. Pero si meditamos bien, dice la Biblia, si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros. O sea que nosotros podemos permanecer en la iglesia. Nosotros podemos estar aquí. Pero preguntémonos, ¿Dios permanece en nosotros? ¿Dios permanece en nosotros? Es una de las preguntas que nosotros debemos hacerlo ahora. Dice, si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, ustedes pueden llevar mucho fruto. Mucho fruto. Entonces, si hay muchos que todavía pueden estar en la iglesia, pueden seguir ejecutando aquello para lo cual, no sé, tal vez es músico, tal vez, yo no sé, predicador, yo no sé. Él puede permanecer aquí, pero la pregunta es si Cristo, el Espíritu Santo, permanece en él. Amén. Es una de las preguntas que nosotros debemos hacer. Debemos examinar nuestra vida a cada momento, a cada instante, de cómo estamos delante de Dios. También podemos hablar aquí de cómo entristecer al Espíritu Santo. Ya hemos hablado de esto de que si nosotros permanecemos en Dios. La Biblia nos habla en Apocalipsis y nos habla de una iglesia llamada la iglesia de Éfeso. Dice la Biblia que yo reconozco tus obras, le dice Cristo a la iglesia. Yo reconozco tus obras, tu arduo trabajo, tu amor. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Y le dice, pero tengo algo contra ti, que te has olvidado de tu primer amor. Santo, te has olvidado de tu primer amor. La Biblia, cuando nos habla de ello, cuando meditamos en la palabra y leemos lo que Cristo le dijo a la iglesia de Éfeso, le estaba diciendo, cuando leemos lo de la iglesia de Éfeso, nos podemos dar cuenta de una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa, que era, en serio era poderosa. Pero le dice, pero tengo algo contra ti, que te has olvidado de tu primer amor. Y la Biblia nos habla de que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la hacen. Entonces, aquí también podemos introducir lo que les acabo de hablar. Es de que nosotros podemos estar tan enfocados en la obra de Dios. Yo no sé, tal vez el predicador, el músico, se ha enamorado tanto de su privilegio. El músico, el de la alabanza, el predicador, el pastor, yo no sé, el líder. Se ha enamorado tanto del privilegio que le está dando tanta prioridad al privilegio. Le está dando tanta prioridad a lo que hace. Está enamorado de lo que hace, pero se ha olvidado de su Señor. Es lo que Dios le habló a la iglesia de Éfeso y le dijo, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, que tienes celo. Yo conozco tu amor para conmigo, pero te has olvidado de tu primer amor. Yo conozco tus obras, pero le dice, te has olvidado de tu primer amor. Ellos estaban tan enfocados en la obra que se olvidaron del dueño de la obra. Santo, esto es demasiado delicado, demasiado, porque el enemigo es astuto. El enemigo trabaja de una y de otra manera con tal de que nosotros nos olvidemos
de que nosotros nos olvidemos de la salvación, que es lo eterno, de que nosotros le prestemos tanta atención a Dios. Él hace lo que sea. El enemigo se ha infiltrado en la iglesia, más para este tiempo. Entonces Dios ha enviado un mensaje, la cual dice: el que no esté sellado no volará. Amén. Entonces debemos hacernos la pregunta: ¿el Espíritu de Dios aún mora en nosotros? ¿El Espíritu de Dios aún mora en nosotros? Ya Dios. Es la pregunta a la cual nosotros nos debemos hacer a cada momento. Porque el ser humano está propenso a pecar con el hecho de ver, con el hecho de oír, con el hecho de pensar. El ser humano peca delante de Dios. Por ende, nosotros tenemos que, a cada momento, la oración es una base fundamental para el cristiano. La oración es poderosa. Como hablábamos al principio, Moisés pasaba tiempo con Dios. Y el rostro de Moisés llegó a resplandecer tanto que él se tenía que cubrir cuando hablaba con los hombres. Entonces, cuando nosotros nos apegamos a Dios, buscamos el sometimiento para con Dios, eso se tiene que notar. Aleluya. Tiene que haber una diferencia entre el cristiano y el que no conoce a Dios. Gloria Tiene que a haber una Dios. diferencia. Aleluya. Estamos hablando, al principio empezamos a hablar de aquel que nunca le ha entregado su vida a Dios. Y si hay alguien acá que nunca le ha entregado su vida a Dios, hoy es el día que usted le puede entregar su vida a Dios. Es el sello del Espíritu Santo. Es aquello que le garantiza el vuelo para con Dios. Amén. Porque si usted no tiene el sello, en serio no va a volar. En serio. Entonces, hablamos de la primera persona, que es la cual no ha conocido a Dios, de la cual Dios ha enviado un mensaje. Si hay alguien acá que no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, hoy es el día, porque mañana podría ser tarde. Nosotros no tenemos comprada la vida. El día de mañana no es de nosotros. Amén. Y usted ya escuchó esta palabra. Hemos hablado de la segunda persona, la cual ha entristecido al Espíritu Santo, con todo lo que leímos aquí en el libro de Efesios, de eso de ira, de contienda, de enojo, de todo eso. El que practica tales cosas está entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Como también hablamos de la persona la cual se ha enfocado tanto en la obra que se ha olvidado de su Señor, ha olvidado al dueño de la obra. Amén. Vamos a hablar de la tercera persona. Y eso me gozaba porque al principio del servicio la hermana hablaba de esto y en la alabanza recalcaba esto. Entonces, dice, hay un creyente que este es el poderoso, este es poderoso. Amén. Vamos a hablar del creyente, de lo que nos habla el Salmo 23. Eso mismo también nos hablaba esto. Y dice, ¿qué representa el aceite en el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo. Estamos hablando del sello que es el Espíritu Santo. Hay un creyente, hay una persona la cual aceptó a su Señor, empezó a echarle leña al fuego. Estamos hablando de ayuno, oración, vigilia, lectura y todo va de la mano en obediencia a Dios. Amén. Y empezó a echarle tanta leña al fuego, la cual recibió el sello cuando aceptó a su Señor. Recibió el sello del Espíritu Santo. Luego recibió el bautismo del Espíritu Santo, y la cual no sé si lo ha recibido o lo va a recibir. Pídale a Dios, créale a su palabra. La Biblia nos habla de un sello. La Biblia nos habla de una llenura del Espíritu Santo. La Biblia nos habla de una embriaguez del Espíritu Santo. La Biblia nos habla, la embriaguez es poderosa, pero acaba en un punto poderoso. Y dice el salmista David en el Salmo 23:5, dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto es poderoso. Esto es cuando usted llega a un nivel poderoso, rebasa lo del sello, la llenura del Espíritu Santo, llega aquello de la embriaguez del Espíritu Santo y su copa empieza a rebosar. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué la copa va a rebosar? Me hacía la pregunta, pero me tienes que decir que
persecución, dice la Biblia que el cristianismo abundó, que los creyentes abundaron. Entonces cuando viene la persecución, también se engrandece el reino de Dios. Amén. La presencia de Dios va a empezar a descender de una manera sobrenatural, la cual, y si nos damos cuenta, la persecución ya ha empezado. Esto es poderoso. Debemos acostumbrarnos de ver las cosas no solo de un lado. Debemos acostumbrar a ver las cosas de ambos lados, de dos lados. Porque si vemos simplemente lo negativo, nuestra mente va a estar encerrada, la cual el enemigo se va a encargar de que usted esté preso, la cual no vea la grandeza de Dios. Porque si algo está pasando es porque Dios lo permite y Él sabe por qué lo está haciendo. Entonces, cuando vino la persecución, también creció la iglesia. Amén. Entonces, hablamos de la tercera persona, la cual ha recibido el sello, la cual ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Pero Dios quiere embriagarlo del Espíritu Santo. Dios quiere que su copa rebose. Si usted le cree hoy, si usted le cree a la palabra de Dios, su copa puede rebosar. Usted puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Usted puede llegar a aquel nivel poderoso, la cual nuestro Señor Jesucristo debe llevar para el vida. Esa poderosa palabra de Dios. Hay gente aquí que está hambrienta de Dios, yo lo he visto. Hay gente que está buscando a Dios de verdad. Digo de verdad, yo siempre recalco esta palabra, digo de verdad. Yo sé por qué la digo. Pero hay gente que está buscando a Dios de verdad. Y siga adelante porque Dios tiene algo grande para su vida. Entonces, el que está hambriento de Dios, el que ya fue sellado con el Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo, Dios le quiere dar la embriaguez del Espíritu Santo. Dios quiere que su copa rebose para que usted no simplemente tenga lo suficiente para usted, sino que la cual comparta con los demás. Como decía el salmista David, unge mi cabeza con aceite, mi copa estará rebosando, decía el salmista David. Es poderoso. Es poderoso. Cuando hablamos del Espíritu Santo es un tema tan lindo, hermoso, precioso. El Espíritu Santo de Dios. El Dios mismo habitando dentro de nosotros. Santo. Entonces, hemos hablado ya de 3 personas, las cuales son las que no han aceptado a nuestro Señor. Pueden recibir el sello hoy si usted no le ha entregado su vida a Dios. Hemos hablado de la persona que está entristeciendo al Espíritu Santo. Y usted ponga mucha atención para el final, porque esto es delicado. Estamos hablando de la otra persona que ha entristecido al Espíritu Santo o está entristeciendo al Espíritu Santo. Hemos hablado ahorita de la persona la cual está buscando presencia de Dios y si sigue así la va a obtener. Vamos a hablar, esto no es nada lindo, pero vamos a hablar. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo. Mateo 12, 43 y 45. Hasta el título es pero Dios ha enviado un mensaje para el pueblo. Amén. Y cada uno examine su vida. Cada uno examine su vida. ¿Cómo estamos delante de Dios? Y Dios está hablando hoy. No sabemos. Nadie de nosotros tiene comprada la vida. En cualquier momento podemos dejar este mundo. ¿Amén? Y dice San Mateo capítulo 12. Vamos a leer el versículo 43, 44 y 45. Y dice el título: el espíritu inmundo que vuelve santo. Y dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no la halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo
consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Santo. Cuando meditaba la palabra, yo le preguntaba al Señor que me diera la revelación. Bueno, entonces yo tuve que volver a leerlo y volví a leerlo, pero decía: Señor, pero si está barrida y ordenada, tú eres limpio, tú eres ordenado. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo de Dios, el sello, que el Espíritu Santo de Dios es tan puro, es tan limpio, en él hay pureza, santidad. Y vamos a volver a hablar de la persona que está entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Cuando la persona empieza a entristecer al Espíritu Santo de Dios con la ira, enojo, contienda y todo aquello, se ha enfocado tanto en la obra de Dios, se ha enfocado tanto en su privilegio, que se está olvidando de su Señor. Como recalco, como le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso: conozco tus obras, guardo trabajo, pero te has olvidado de tu primer amor. Amén. Vamos a hablar de esta persona otra vez. Cuando la Biblia nos habla del espíritu inmundo que vuelve, nos está diciendo de una persona a la cual el sello de Dios ya no está allí. Santo. Entonces, cuando la Biblia nos habla del espíritu inmundo que vuelve, nos está diciendo de una persona la cual estuvo en el camino de Dios, conoció a Dios, anduvo aquí, estuvo con Dios, pero se apartó de Dios, el cual el sello de Dios se ha ido de la vida de él. Y quiero comprobarlo con la Biblia. Por favor, acompáñenme al libro de Éxodo 32-33. Santo. Quiero darle conforme la palabra del Señor. Y quiero comprobarle de verdad lo que el Señor dice. Éxodo 32-33. Me dicen un poderoso amén cuando estemos ahí. Es poderoso. Cuando yo leía la palabra y meditaba en el espíritu inmundo que vuelve, le dije: wow, santo, ayúdanos, Señor amado, a serte fiel. Cuando la Biblia nos habla del espíritu inmundo que vuelve, pero qué valor de Satanás, Satanás, santo. Vamos a tocar un tema Entonces, cuando hablamos del espíritu inmundo que vuelve, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y si cree dueño. Amén. Y dice la Biblia que vuelve, el espíritu inmundo vuelve y trae consigo 7 espíritus peores que él. Entonces yo le estoy diciendo a usted de que aquel que conoció a Dios, que aceptó a nuestro Señor Jesucristo, pero se apartó del camino de Dios, dice la Biblia, está hablando de la persona del espíritu inmundo que vuelve, el sello de Dios se ha ido, su nombre ha sido borrado del libro de la vida, el cual quiero comprobárselo con la palabra del Señor. Amén. Y dice Éxodo 32-33, dice: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Santo. Cuando leí esta palabra dije: wow, santo Dios. Entonces, por la cual les empecé a hablar del tema: cómo hacer que el Espíritu Santo permanezca en nosotros, que ese sello de Dios permanezca en nosotros. Ya usted y yo sabemos: ayuno, oración, el sometimiento a Dios, así como lo hizo Moisés. Pasó mucho tiempo con Dios. Él no hizo simplemente 40 días de ayuno, hizo 80 días de ayuno. Entonces, cuando él se apegó tanto a Dios, el resplandor de Dios se apegó a él. Cuando usted ora, cuando usted lee la Biblia, Dios le está hablando. ¿Cuántos quieren que Dios les hable acá? Bueno, pues lea la Biblia. La Biblia nos habla de que Dios es Dios, la palabra es Dios mismo. Amén. Entonces, cuando usted y yo leemos la Biblia, Dios nos está hablando. Y cuando usted está llenando su memoria de la palabra de Dios, usted se está llenando de Dios. Cuando usted lee la Biblia, Dios le está hablando a usted. Pero cuando usted dobla rodillas y usted está hablando con Dios, cuando usted dobla rodillas, usted le está hablando a Dios. Pero cuando usted lee la Biblia, Dios es quien le está hablando. Amén. Entonces, todo el sometimiento a Dios viene
viene esto: el ayuno, la oración, la vigilia, la lectura, el vivir de la palabra de Dios. Pero hablando del espíritu inmundo que vuelve, por eso también leímos el libro de Éxodo 32-33, el cual dice Dios: el que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. Raer es eliminar, podríamos decir descartar, pero hablemos de la palabra eliminar. Al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. ¿Cuál libro? Estamos hablando del libro de la vida. Y si lo borró del libro de la vida, entonces el sello de Dios no permanece ahí, porque seremos levantados solo aquellos que tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios, como leímos al principio. Amén. Entonces, cuando yo meditaba en la palabra de lo del espíritu inmundo que vuelve, y dice la Biblia que dice: volveré a mi casa de donde salí. Amén. Volveré a mi casa de donde salí. Y lleva consigo 7 espíritus, escuchen esto, peores que él. Cuando yo meditaba en esta palabra, yo decía: si a uno se le hace difícil el ir, entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo, se le hace difícil al hombre, se le hace difícil tomar esa decisión, la cual venir y entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo, le es difícil al hombre. Y viene y Dios le liberta, porque la Biblia nos habla de que cuando el Espíritu Santo entra en nosotros somos libertados. Por eso mismo la Biblia, podemos hablar de aquí, de donde dice el espíritu inmundo que vuelve. ¿Por qué se fue? Porque llegó algo ahí, amén. Porque se fue porque llegó algo santo, que es Dios mismo, es el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted acepta a nuestro Señor Jesucristo, el sello del Espíritu Santo lo tiene, y por ende el enemigo tiene que huir, porque él no soporta la presencia de Dios en usted. Que vuelve. Como decía, se le hace difícil al hombre tomar aquella decisión y venir y entregarle su vida a Dios. No sé si alguien lo sepa, pero es difícil. Se le hace difícil al hombre venir y entregarle su vida a nuestro Señor. Y la pregunta que yo me hacía es: ¿qué pasa con aquel hombre que se ha apartado de Dios y tiene 7 espíritus peores que él? Me quedé asombrado. Y yo decía: si le fue difícil al principio tomar aquella decisión, el cual es entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasa ahora con tantas ataduras más que hay en su vida? Y yo no le estoy hablando de lo que yo creo o pienso, le estoy hablando de lo que la Biblia dice. Amén. Entonces, el espíritu inmundo que vuelve, qué feo digo. Es feo, pero cuando leemos la Biblia, leemos esta parte de la Biblia, nos asombramos más. Y por eso el cristiano debe someterse a Dios, no debe dejar que el enemigo turbe su mente. Porque yo me hacía la pregunta: ¿qué es de aquel que se ha apartado de Dios? Pero podemos hablar del sello de Dios. La Biblia nos habla. O si hay una persona acá que se ha apartado de Dios, la Biblia viene y nos habla y nos dice en el libro de Hebreos: Dios es un Dios de amor, en serio, un Dios poderoso de misericordia, que dice que Él no quiere que el hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Santo. Entonces, la Biblia nos habla de que aquella persona tiene más ataduras de las cuales tenía al principio, antes de venir al camino de Dios. Tiene más ataduras de las que tenía. Es lo que la Biblia nos habla. Dice 7 espíritus peores que tenía. Esto es tremendo. Entonces, pero meditando en esto también, el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu Santo. Es Él el que me ha enviado la palabra. Amén. Pero venía y me puse a pensar en el hijo pródigo. Estaba meditando en el hijo pródigo, la cual dice que aquel hombre pidió todo sobre lo que le pertenecía y se fue. Y dice la Biblia que él fue y vivió perdidamente.
vivió perdidamente como él quiso. Pero llegó un día cuando se le acabó todo, dice la Biblia. Y esto es tremendo. La Biblia nos habla, suena duro esto, pero es la palabra de Dios. Dice la Biblia que aquel que se aparta de su Señor es como el cerdo que se vuelve a ensuciar. Le han lavado y vuelve a ensuciarse. También nos habla, es tremendo, hermanos, es dura la palabra, pero es así. Pero Dios está aquí para cambiar y restaurar vidas el día de hoy. Entonces, cuando la Biblia nos habla del hijo pródigo, la Biblia nos habla del hijo pródigo, y la Biblia nos dice que aquel que se aparta de su Señor es como el cerdo que le lavan y vuelve a ensuciarse. Y la Biblia nos habla de que el hijo pródigo llegó a donde estaban comiendo los cerdos. Llegó, pero ni los cerdos, santo Dios. Entonces, y también la Biblia nos habla, es fuerte, hermano, yo sé que es fuerte. La Biblia nos habla que también que el que se aparta de su Señor es como aquel perro que vuelve a su vómito. Es tremendo todo esto. Pero como les digo, al final meditando en la palabra de lo que el Señor dice del hijo pródigo, la Biblia también nos habla del hijo pródigo, que aquel hombre dijo: volveré a mi padre. Volveré a mi padre, dijo aquel hombre, y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Y aquel hombre tomó valor, dice la Biblia, y regresó a su padre. Y dice la Biblia que el padre, viéndolo a lejos, santo, le recibió con los brazos abiertos. Ahora Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí, como les digo. Nosotros no tenemos comprada la vida. Hay una vida eterna después de esta, la cual nos espera un cielo o un infierno, una salvación o una condenación. Si hay alguno que se ha apartado de nuestro Señor Jesucristo, hoy es el día, porque usted no sabe si va a amanecer vivo el día de mañana. Y la Biblia nos habla de una eternidad sin Dios, sin esperanza, de una vida tremenda, donde el hombre, la Biblia nos habla de que cuando el rico, habla del rico y Lázaro, dice que el rico anhelaba una gota de agua, anhelaba agua, pero le fue dicho a aquel hombre que ya no había nada que se podía hacer para con él. Dice la Biblia que mientras hay vida hay esperanza de arrepentimiento. Dice el Señor. Es un Dios de amor, un Dios de misericordia, el cual está aquí hoy. Y dice la Biblia, nos sigue narrando de este hombre, el hijo pródigo. Dice que volvió, el padre le abrazó y no le importó qué tan sucio aquel hombre estaba, porque estaba demasiado sucio. Estaba, imagínense que se acercó a los cerdos, al chiquero se acercó, estaba sucio, no sabemos cuánto tiempo este hombre pasó sin bañarse. Pero la Biblia nos habla y dice que el padre le abrazó, le recibió y le dio un beso en la mejilla, el cual el Señor está aquí hoy. Y el Señor hoy no está como juez, hoy está como su Salvador, hoy está como su Redentor, hoy está como el que puede restaurar su vida. Hoy está, el Señor está aquí como su Salvador. El Señor está aquí hoy como su Salvador. Pero si usted no se reconcilia con su Señor y llega a morir, vivirá por la eternidad apartado de Él. Y dice la Biblia, nos sigue hablando y nos dice, el cual este padre fue y le besó la mejilla y le puso un anillo en su mano, el cual significa compromiso nuevamente. Dios no le juzga, Dios le ama. Dios está aquí, Dios quiere restaurar su vida. Hoy es el día que usted puede volver al camino de Dios. Hoy es el día que su Señor, Él está aquí como su Salvador, con los brazos extendidos, esperando a que su Hijo vuelva nuevamente a sus brazos. Él no le juzga. Él es un Dios de amor. Pero recalco, la Biblia nos habla en el libro de Hebreos y dice que mientras hay vida hay esperanza de arrepentimiento.
mensaje que nuestro Señor Jesucristo ha enviado el día de hoy. Entonces, queremos hacer 3 invitaciones, el cual es si hay una persona entre nosotros para que